Quisiera darles la bienvenida a todos para esta presentación, el aumento del antisemitismo y el que sucede en las comunidades. Yo soy Mirko Level. Para todos nosotros en la diáspora actualmente estamos preocupados no solo por lo que ocurre en Israel, incluyendo las vidas perdidas, los rehenes y la guerra, sino por el repentino aumento de antisemitismo en nuestras regiones. Observen que estamos transmitiendo con traducción simultánea al castellano y francés y pueden incorporarse a la traducción con el icono. Si tienen algún problema, por favor envíen un mensaje a través del chat. Es mi gran placer presentarle al doctor Ishar Hess, una de las principales voces en Israel que promueve el pluralismo y un gran amigo. Él es director ejecutivo del movimiento Masortí en Israel. Lo fue entre 2007 y 2020. Simplemente para mencionar uno de sus logros importantes en este tiempo, representó al movimiento Masortí en las negociaciones con el gobierno israelí respecto de la plegaria igualitaria en el Cótel. Es el vicedirector de la Organización Sionista Mundial. Muchas gracias Mirko, gracias a ustedes por organizar. Buenas noches desde Modín, entre Jerusalén y Tel Aviv. Yo soy Ishar Zez, soy el vicedirector de la Organización Sionista Mundial y soy el representante principal de Mercado Olamí en las instituciones nacionales. El antisemitismo, bueno, debo admitir que durante muchos años tuve la sensación de que la gente estaba exagerando, que el antisemitismo no es un fenómeno tan grande hoy y que estamos recibiendo todas las críticas a la política israelí, la llamamos antisemitismo, pero lo que vemos hoy en tantos lugares del mundo no podía ser llamado de otra manera. Hoy nos reunimos para analizar este aspecto a nivel global, pero desde la perspectiva del judaísmo mazortí. Vamos a escuchar a los panelistas, cada uno de ellos va a hablar durante 4 a 5 minutos, su a modo de iniciación, describiendo cuál es la atmósfera después del 7 de octubre y a partir de ahí continuaremos a preguntas. Así que por favor incluyan preguntas en el chat y con la ayuda de Nili trataremos de responder la mayor cantidad posible de preguntas. Doctora Julie Ruby, doctora Julie Rubin Schwartz, una de las mejores historiadoras en Estados Unidos, Fabián Skornik de Lambrota Col en Buenos Aires. Lambrota Col fue fundada en 1944 por judíos que se escaparon de Alemania. Lambrota Col es el nombre de la sinagoga y en hebreo quiere decir a pesar de todo. Giza Edenberg es la rabina, es la jefa del judaísmo mazortí en Alemania. El rabino John I. Wittenberg, el rabino senior en Gran Bretaña del del judaísmo mazortí. Si ustedes no han estado en New Northland Synagogue, que es la sinagoga en la que oficia, deberían ir a conocerla porque es una de las más vibrantes del movimiento mazortí en el mundo. Y ahora quisiera empezar con Julie Schwartz. Hemos leído tantas cosas de la universidad, así que quisiéramos empezar con Nueva York y Estados Unidos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por organizar esto. Es excelente estar con mis colegas panelistas y espero realmente entusiastamente la conversación de hoy. Sí, yo diría o sea, yo no diría que
pensé que las cosas que se dicen del antisemitismo eran exageradas. Yo lo diría directamente, de una manera diferente. Yo, como historiadora, no creí que en el curso de mi vida vería un resurgimiento del antisemitismo de esta magnitud dentro de el primer siglo después de la Shoah. O sea que esto de alguna manera me resultó sorprendente, pero como historiadora judía, tristemente es la última manifestación del antisemitismo. ¿De qué manera se está manifestando en este momento, desde el 7 de octubre? Que lo que es sorprendente, como ustedes están leyendo, es el antisemitismo a la izquierda. Y sí, y en una institución que tiene vínculos tan cercanos y que está ubicada en Morningside Heights, que había sido elegido para ser un acrópolis académico, y estamos realmente muy sorprendidos por todo lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre. Quiero darles un poco de contexto de por qué creo que el antisemitismo y mucho también en la forma de antisionismo ha explotado particularmente en campus de universidades de élite en Estados Unidos. Yo diría que hay tres cosas que han aportado a esta aumento en el antisemitismo. Uno es la disminución del estudio de humanidades en las universidades del país. Cada vez hay menos y menos estudiantes que estudian los tipos de cursos en inglés, en historia, filosofía, religión, que les daría la oportunidad de pensar en el desarrollo del carácter, pensar en las grandes preguntas de la vida, pensar en lo que importa en este mundo, desarrollar un núcleo moral, y eso está ocurriendo cada vez menos, incluso en universidades de élite, donde la economía o negocios son las carreras más elegidas y donde los estudiantes consideran que encontrarán la mejor ruta a a una carrera lucrativa. También las universidades han apoyado el crecimiento de la política identitaria. Hay grupos diferentes de distintas razas, distintas religiones, distintos grupos de afinidad, cada uno de ellos existe en sí mismo, y eso también endurece los límites en lugar de crear una cultura de curiosidad, de discurso, de apertura. O sea, para usar el tiempo que uno está en la universidad para aprender a respetar a las personas que son diferentes. Y finalmente, el gran aumento en interés en las universidades, en diversidad, equidad e inclusión, DEI, todo tipo de inclusión que comenzó, por supuesto, con necesidades especiales, diferencias en el aprendizaje, pero se ha ampliado y se ha convertido muy, muy claramente en lo que ocurrió el 7 de octubre, que el grupo que necesita consideración especial de equidad e inclusión no incluye a los judíos. Los que nosotros vimos en el 7 de octubre y una masacre brutal de israelíes, ah, la toma de rehenes, hubo una falta de claridad moral sorprendente entre los directivos de las instituciones de educación superior, y también hubo idas y vueltas y manifestaciones y contramanifestaciones. Hubo un sentido
claro, entre los judíos jóvenes y en nuestros estudiantes que estaban en esa situación y de repente los individuos sentían que tenían con quienes tenían una cierta afinidad, con los que estaban trabajando en cuestiones de justicia y a pesar de haber sido compañeros, no estuvieron en contra de esta brutalidad contra los israelíes, los judíos israelíes. Y esto fue profundo y fue un golpe para nuestros estudiantes y para muchos otros de la universidad. Todavía hay universidades que trabajan en este tema y como me dijo un colega ayer, esos rectores cuya primera declaración demostró claridad moral no tuvieron necesidad de hacer una declaración número 2, una número 3, número 4, pero los que lo hicieron tuvieron que seguir haciendo declaraciones para dejar en claro lo que se debería haber dejado en claro desde el comienzo mismo. Muchas instituciones y la Universidad de Columbia, que es una, en realidad han creado una fuerza, un grupo especial sobre antisemitismo y yo personalmente he participado en extensión tanto al rector de la Universidad de Columbia, que estaba ansioso en unirse a mí en JTS para saber más de cómo podía mejorar. Ella empezó en agosto. Así que todavía tiene mucho por aprender sobre esa universidad que ella en este momento lidera y tenía mucho interés en entender cómo participar o cómo incluirse en el cambio, no un cambio simbólico, o sea, un grupo de trabajo es un símbolo hasta que hacemos algo concreto. Y hablamos muy claramente sobre esto, sobre qué tiene que pasar para que se extinga una cultura del antisemitismo y se la aleje de un campus universitario. Nosotros tenemos vínculos con un seminario y yo he dedicado tiempo al director de Union. Es un seminario muy liberal, es muy pro-palestino y lo que vemos en los campus universitarios es que mucho del fervor pro-palestino se basa en una ignorancia atroz y los individuos que simplemente suponen que están comprando, o sea, están usando el idioma de colonialismo, etcétera, y suponen que deberían estar de ese lado. Me parece que lo último que puedo agregar es que hemos estado leyendo mucho sobre momentos en que los estudiantes no se sienten seguros. Hay un israelí que vio un video de los profesores en Colombia y dijeron que habían estado secuestrados en la biblioteca por un tiempo y esto me parece que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. La palabra inseguro en un campus universitario significa muchas cosas y sentirse inseguro físicamente es solo uno de los significados que tienen. O sea que cuando los estudiantes dicen me siento inseguro, quiere decir que se sienten ansiosos, que no se sienten cómodos y eso es absolutamente verdad. Se sienten dubitativos en cuanto a hablarle a alguien en la clase si no conocen a esa persona y si no han ya creado una relación con esa persona, no saben si esa persona estaba arrancando un póster sobre los rehenes o si había estado participando en una manifestación pro-palestina.
Entonces, en este momento hay un cansancio y yo diría que nuestros propios estudiantes, que son también estudiantes de Columbia, se sienten muy agradecidos por estar viviendo en el seminario y agradecidos por tener una comunidad judía que los apoya, pero están en duda de cómo es esto de tratar de vivir en dos mundos y que el mundo en general tenga sentido. Mm, Gracias, Rabino Fabián Skornik. ¿Cuál es la situación en Buenos Aires? Ustedes también tienen un nuevo presidente. Sí, Javier Milei, que tiene unos vínculos cercanos con la comunidad ortodoxa local y actualmente está en la OL en Queens, en Nueva York. Creo que no es muy positivo para nosotros, pero la verdad es que no me consulta si es bueno para nosotros o no. Me gustaría empezar con una pregunta. La pregunta es si Argentina es un país antisemita. Y es muy difícil de contestar porque por un lado tenemos una comunidad vibrante, que es la más grande en Latinoamérica, compuesta por muchísimas instituciones que trabajan y viven el día a día sin problemas. Y nos podemos vivir una vida judía aquí en Argentina. Pero por el otro lado, también han habido actos antisemitas muy importantes en nuestra historia, los cuales fueron sus exponentes más difíciles: el ataque a la AMIA, en donde murieron 85 personas, y el ataque a la Embajada de Israel. Con lo cual es difícil dar una definición de antisemitismo en Argentina, porque, por ejemplo, la seguridad en nuestras comunidades es un problema, mientras que para el resto de las comunidades y organizaciones en la Argentina no comparten ese problema. Nosotros tenemos que trabajar para garantizar la seguridad en nuestras comunidades. Hemos tenido, por ejemplo, un rabino judío como ministro de gobierno y trabajó sin ningún problema. Y también tenemos representantes parlamentarios que son judíos. También hay políticos de renombre y empresarios de renombre en nuestro país que no tienen que esconder su judaísmo para ocupar el lugar que ocupan. ¿Qué ocurrió después del 7 de octubre? Por supuesto, aumentó el nivel de antisemitismo. 2 días después del 7 de octubre, el Comité Judío organizó una demostración para respaldar al Estado de Israel, pero simultáneamente hubo otras manifestaciones de palestinos o de gente que apoya a los palestinos. Recuerden, estoy hablando de 48 horas después de los pogroms, gente que marchó en las calles con esvásticas. Creo que en este momento vemos un aumento del antisemitismo en la Argentina. Y creo que nos tenemos que defender de una falsa izquierda progresista, al igual que en el resto del mundo. Creo que el lugar más difícil en donde mostrar el judaísmo es en las universidades, particularmente en las universidades públicas y en las redes sociales, que es donde más se ve este aumento.
quizás siempre fueron instituciones que rechazaron al judaísmo, pero entendemos que hay un aumento en cuanto al riesgo de mostrar el judaísmo en esas instituciones. Actualmente hay muchos estudiantes universitarios que expresan ese miedo de mostrar su judaísmo en la universidad. Hace unos días hubo una manifestación frente a la universidad para que cesen estas hostilidades. Se juntaron 5.000 miembros de la comunidad judía frente a la universidad para manifestar su oposición al aumento del antisemitismo en las universidades. Por ejemplo, yo llevo usando mi kipá en público desde hace 20 años y nunca he tenido un problema, hasta que recientemente en ciertos lugares públicos me la empecé a quitar porque representa un peligro. Y lo hice porque mi equipo de seguridad nos recomendó que lo hagamos. Y aún un tema más importante, existe una escuela judía que le solicitó a sus estudiantes que no utilicen su uniforme escolar para salir a la calle, porque un uniforme que los identifique como estudiantes de una escuela judía representa un riesgo significativo para nosotros. Aparecieron pintadas y grafitis en casas judías y se ven este tipo de manifestaciones de antisemitismo. Desde el 7 de octubre, la policía reforzó la seguridad de todas las instituciones judías y a pesar de que se está haciendo este refuerzo de la seguridad, sabemos que es temporal y que en cualquier momento nos van a volver a dar la responsabilidad a nosotros de reforzar nuestra propia seguridad. Para concluir el evento del 7 de octubre, el pogrom del 7 de octubre no produjo el antisemitismo que existe. La respuesta del ejército israelí tampoco es la que produce este antisemitismo. Este acto solamente puede mostrar de manera más clara el antisemitismo que ya existía, dado que el antisemitismo estaba un poco bajo la alfombra hasta el 7 de octubre y ha salido a la luz. Gracias, Rabino. Una pregunta, Eva. ¿Se espera que Israel participe en los esfuerzos de seguridad en Latinoamérica? ¿Eso es algo que la comunidad espera o desea? Hasta ahora no le hemos pedido a Israel absolutamente nada. Tenemos que cooperar, tenemos que trabajar en pos de nuestra propia seguridad y es difícil imaginarnos cómo se podría involucrar Israel en nuestra seguridad, porque es un tema nacional gubernamental. Rabina Gesa-Eidenberg, durante años sentimos que el antisemitismo en la Shoah no era un problema. Siempre sentimos que era un lugar que era muy seguro para los judíos. ¿Cambió recientemente? Comparto lo que dijeron los oradores que me precedieron. Realmente se ha mostrado mucho más en este último tiempo. La masacre del 7 de octubre se celebró en las calles. Las universidades están en una situación un poco mejor porque no han habido manifestaciones en las universidades. La situación es un poco mejor. Y me gustaría
enfocarme en lo que es particularmente especial en Alemania, describiéndoles algunos eventos. El apoyo que recibió la comunidad judía de parte de la política, de los políticos, es sorprendente y sentimos que no son solo palabras, sino que ese apoyo proviene del corazón. 10 días después del ataque, varios representantes de la comunidad judía fueron invitados al Parlamento en Berlín para una reunión y un briefing con los líderes de los partidos representados, para 4 de los líderes representados en el Parlamento. La extrema derecha no fue invitado, así como con el presidente, para darle un briefing al embajador israelí y la ministra de Exterior fue la primera política en visitar, y el canciller fue pocos días después a visitar a Israel. Así que estábamos ahí sentados en la galería del Parlamento cuando estaba hablando el alcalde de Berlín y otros políticos tomaron el micrófono y fue unánime, no queremos que el conflicto de Medio Oriente llegue a nuestras calles. Todos fueron muy claros al respecto. La gente de Gaza son víctimas de Hamas, que me pareció una manera muy clara de decirlo, y queremos fortalecer y dar seguridad para la vida judía en Israel, en Alemania. Y los partidos socialdemócrata y el Partido Verde también dijo que tenemos que reforzar los proyectos de paz interconfesionales en las diferentes escuelas, en las cuales nosotros como Más Ortiz somos uno de los participantes. El segundo evento fue cuando volví de la misión solidaria del 9 de noviembre. Fui directo del aeropuerto cuando llegué de Israel al centro de la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, y me impresionó el nivel de seguridad que encontré. Me pareció que era un exceso, pero en las conmemoraciones, en general, o el presidente o el canciller están allí como oradores, pero esta vez estaban el presidente, el canciller, el presidente del Parlamento, el presidente del sistema judicial, y creo que 5 ministros federales fueron para expresar su solidaridad. Y se marcó claramente el nunca más como mensaje compartido. Y la conmemoración a la noche realizada por la comunidad judía de Berlín. El alcalde de Berlín me dijo que él se aseguró que la Brandenburg Gate estuviera iluminada con los colores de la bandera de Israel y con un Maguen David. Y en la puerta de Brandenburgo también está escrito el mensaje de nunca más es ahora. Esto me parece fantástico y es la cultura. Y a eso le tenemos que agregar que uno de los oradores de los partidos es descendiente de iraníes y dijo que jamás Hezbollah son lo mismo y estamos en esta lucha juntos. Y con diferentes colores, esta gente le está apuntando a la derecha que es la alternativa para Alemania. Y uno de los problemas que vemos en Alemania son las voces antimigratorias, porque es muy fácil utilizar lo que ocurre en Israel y convertirlo en islamofobia y declaraciones antimusulmanas. Y es importante para nosotros encontrar la manera de cómo mantener nuestras relaciones con ellos. Y se hicieron 2 cosas organizadas por el Partido Verde y por el Partido Socialdemócrata, que convocaron a la amistad de largo plazo de las comunidades judías y musulmanas en la ciudad.
y los líderes musulmanes que vienen trabajando con nosotros y vienen participando de los proyectos anti-antisemitismo, sienten que no se tienen que disculpar por ser musulmanes y tiene que haber un equilibrio entre defender nuestro lado sin perder el contexto con su propio electorado, digamos. En nuestra sinagoga hicimos una tfilá y una noche de rezo solidario con una invitación amplia y vino el arzobispo de la iglesia luterana, que es la única iglesia protestante de tamaño importante, y también vino el vicepresidente del Parlamento Federal y, y el presidente de una de las comunidades musulmanes. Así que estamos trabajando para construir estas coaliciones locales y mirar hacia el futuro, y estoy tratando de ser muy cautelosa, de tener en clara la perspectiva de lo que está ocurriendo y también entender cuál es la perspectiva musulmana de lo que está ocurriendo. También tenemos que escuchar sus voces y cuáles son las necesidades del mundo judío y en Israel en particular. Y eso es lo que estamos tratando de equilibrar. Muchas gracias, es interesante. De alguna manera suena más positivo que en otros lugares, pero usted dijo al comienzo que después de la masacre hubo gente manifestando por las calles. ¿Cuánta gente fue la que manifestó? ¿Era significativa la cantidad o no? Lamentablemente no se escucha. Había gente en la calle, pero la mayoría de los musulmanes y los palestinos que viven en Alemania, el miembro del Parlamento que en cuyo distrito vive la mayoría de palestinos, algunos la llaman la Franja de Gaza de manera graciosa, y ella estuvo caminando por su distrito para sentir cómo era la cuestión, y su sensación fue que la mayoría de la gente trataba de evitar estas manifestaciones. El slogan ha sido prohibido, es ilegal en Alemania ahora porque se define como una incitación al genocidio, y varias organizaciones relacionadas con Hamas se consideran ilegales en Alemania, o sea que el gobierno y la policía está moviendo muy rápidamente. Rabino Wittenberg, en Gran Bretaña y especialmente en Londres, ¿cómo es la situación? Bueno, ha sido una época difícil en Londres, y el trauma que está en este momento en curso, y una de las cosas que yo aprendí en esta visita de solidaridad es que esa fecha para Israel del 7 de octubre es muy importante. Creo que en Londres ha sido uno de los peores lugares de Europa, y hago eco de lo que han dicho mis colegas, pero quiero hablar un poco sobre el antisemitismo y un poco sobre la solidaridad. Pero quiero decir primero que lo que la gente ve aquí día tras día tras día, imágenes de Gaza y de la devastación de Gaza, y hay informes permanentes y números permanentes que presumiblemente viene de Hamas, y eso es lo que la gente dice, y uno tiene que tomar en cuenta las distintas percepciones que recibimos de lo que está ocurriendo, y realmente la influencia corrosiva de las redes sociales usadas por gente que probablemente no podrían identificar ni a Israel ni a Palestina en el mapa si se los piden. Y eso es extremadamente dañino. Ha habido un aumento de los incidentes antisemitas en Gran Bretaña. También se ha duplicado los incidentes antimusulmanes y los comentarios de odio.
ha habido pocos ataques físicos, o sea, mayormente han sido orales, ha habido manifestaciones grandes, hasta 300.000 personas, domingo tras domingo, marchando en Londres. También en las escuelas tiene más que ver con el silencio y el fracaso de ocuparse de las personas. En las universidades ha sido difícil la situación, como se ha dicho aquí, eh, que ha hecho comentarios en distintas universidades y los espacios de trabajo realmente han sido difíciles para la gente y me voy a enfocar en eso. Se me pidió en BBC Radio 4 si yo diría que esa marcha es una marcha del odio. Yo no estaría de acuerdo porque hay elementos de odio y hay gente que se incorpora a las cuestiones de odio. Hay una élite que de una izquierda, pero confusa, y hay mucha gente que se preocupa por la pérdida de vidas de civiles y no lo atribuyen a Hamas. La gran excepción a eso son los iraníes. Hay muchísimos iraníes emigrados en Londres y muchas mujeres que han hablado ayer. Hubo una enorme manifestación contra el antisemitismo, decenas y decenas de miles. Algunos dicen que fueron entre 60.000 y 100.000. Había muchas banderas iraníes e inglesas, no eran solo judíos, o sea, la gente necesitaba contramanifestarse para expresar su solidaridad. Quiero hablar de algunas cosas en especial en los espacios de trabajo donde la gente realmente está sufriendo. La gente nos aborda todo el tiempo pidiendo apoyo, a veces tiene que ver con el silencio, y médicos musulmanes y judíos que antes hablaban, pero ahora no. Tenemos una actividad sobre cómo ingresar a estos espacios después del 7 de octubre. A veces es más hostil en algunas universidades. No se hace referencia a nada de todo esto y la palabra genocidio aparece en relación con la actitud y las actividades de Israel. A mi esposa le han pedido que emitiéramos declaraciones contra el genocidio y a favor de los palestinos, pero nosotros no queremos emitir ningún tipo de declaración política. Es realmente muy difícil. En esas circunstancias hay una cantidad de elementos positivos. Primero, el gobierno, ambos lados, han comprendido eh, a la comunidad judía y han expresado su apoyo por Israel. Creo que esto no es altruista, sino el, que comprenden que la guerra de Israel contra Hamas es la guerra de todos. La policía ha apoyado a la comunidad judía, pero la seguridad se ha tenido que aumentar. La comunidad ucraniana ha expresado mucho apoyo. Una de las primeras cartas de apoyo que recibí fue de alguien ucraniano y he recibido numerosas cartas de apoyo de colegas cristianos y de personas que hace muchos años que yo no veía. Y ahora de un sheikh británico que junto con el arzobispo de Canterbury muy, muy pronto hicieron una declaración contra el antisemitismo en la televisión. O sea que hay signos positivos y ahora se comprende cada vez más que tenemos que fortalecer los vínculos entre las comunidades judía y musulmanas a través de nuestras comunidades y que no queremos llevar este conflicto aquí, pero en muchas maneras sí que lo está. Así que son épocas difíciles. ¿Cree usted mejoraría la identidad judía o al revés? ¿Qué es lo que le parece? ¿Qué le parece a usted? Me parece que hubo un signo. Estuve en esa manifestación de solidaridad ayer y donde decían jamás me ha hecho judío. O sea, se supone que el judaísmo es el que hace a los judíos judíos, pero no jamás.
pero probablemente atrae a mucha gente, también asusta a otra, pero incluso miembros de mi propia comunidad iban a las marchas los domingos porque querían protestar por las pérdidas de vida, o sea que es muy complicado. Yo creo que probablemente va a hacer que más gente se identifique, pero quizás no se aplique tanto a las generaciones jóvenes. No lo sé y es una muy buena pregunta. Ahora, Presidenta Schwartz, con respecto al currículum de humanidades, si usted pudiera hablar al respecto, ¿cuál fue el efecto que pudo haber tenido sobre la percepción de antisemitismo? Además, uno de nuestros rabinos prominentes de Los Ángeles me dijo, también su hijo, que juega en un equipo de fútbol en la escuela, lo llamaron judío sucio en Los Ángeles en el año 2023, la semana pasada. ¿Esto es algo que se percibe en las calles? ¿Es algo que creen que han tenido que o tienen que enfrentar sus alumnos? Voy a contestar en el orden inverso. Creo que en general la mayoría el crecimiento desmedido del antisemitismo, los incidentes no son violentos, hay svásticas, hay graffiti, o sea, son de esa naturaleza. No se debería haber sufrido nada de cosas por el estilo aquí, así que estoy segura de que existe, que está allí, pero no es tan dramático. O sea, de alguna manera se lo exalta en las redes sociales, etcétera. La pregunta en la especialidad de humanidades es fascinante. No hay una respuesta simple, pero yo diría que parte de esto ya tiene varias décadas de antigüedad. O sea, cuando yo estaba en la universidad, ¿cuál era la posibilidad en la Universidad de Columbia, en uno de los edificios? Tenían a todos los grandes hombres blancos ya fallecidos, de eso se hablaba. Así que me parece que de alguna manera positiva la universidad dedicó las siguientes décadas a tratar de rectificar eso y agregar nuevas voces. Yo soy una estudiosa de la historia femenina, así que comprendo muy bien quién está subrepresentado y que hay que agregar nuevas voces a los programas. Pero cuando uno piensa cuál fue el propósito del programa de humanidades, especialmente Columbia, que tiene un currículum, el núcleo central donde se estudian grandes libros, y el resultado es que todos eran hombres blancos, pero el objetivo era pensar en las grandes preguntas de la vida para tener la oportunidad de debatir y pensar y aprender con personas que son diferentes de uno y aprender a crecer y considerar lo que realmente importa. Y no sé cuál es ese programa hoy, cuando realmente proviene de gente de distintas razas, de distintos continentes, de distintos géneros. Hay tantos criterios que a veces yo imagino que las preguntas más importantes se pueden perder, pero creo que al mismo tiempo uno de los problemas más grandes, y uno no lo conocería si no está en la universidad, es que los cursos de ese tipo los enseñan estudiantes graduados que son jóvenes. Y ellos piensan que tienen que usar su voz y tienen que hacer saber al mundo lo que piensa. Un profesor de un curso de ese tipo tiene que ser un mediador, no tienen que decirle a los estudiantes qué piensan sobre lo que hizo jamás, ese no es su rol. Y hay un proceso educativo que se ha perdido de qué significa trabajar con personas jóvenes y tratar de cumplir con el objetivo de una educación liberal, y uno lo que tiene que hacer es ayudar a los individuos a ocuparse de los hechos concretos y aprender
cómo es esto de evaluar las redes sociales, aprender qué es pensar en las cuestiones y en las preguntas de la vida y no hacer pronunciarse indebidamente. Rabinos Koenig, acá están preguntando si sobre las relaciones con los religiosos musulmanes, los judíos en Buenos Aires. ¿Usted personalmente hay conexiones entre las distintas comunidades? Sí, acá en Lambrota Cole empezamos una relación con la iglesia. En 1960 fuimos la primera en conectar estas dos comunidades. En Argentina, en Buenos Aires, en realidad tenemos instituciones musulmanas, tenemos unas pocas y tenemos contacto en Lambrota Col. Tenemos un panel con musulmanes y cristianos desde el año 94 a cuando fue el ataque a la AMIA, y cada mes algunas mujeres se reúnen y hablan y aprenden unas de las otras. Tenemos mucha relación, mucho contacto, pero he recibido algunos mensajes de ellos ahora preguntándome si yo tengo algún familiar en Israel que ha sido herido o que ha sido tomado como rehén. Y yo dije, cuando yo contesto, no, de mi familia no, me dicen, ah, qué bueno, pero yo espero más de ellos, claro. Pero estamos trabajando con ellos y hemos estado trabajando desde hace muchos años y espero más en realidad en este momento, y quiero hacerle la misma pregunta que le hice al rabino Wittenberg sobre Gran Bretaña. Sabemos retrospectivamente que la bomba en la AMIA de alguna manera afectó, o sea, los judíos tenían más miedo de ser judíos después de eso, o sea, él alejó a gente que eligió asimilarse, y le parece que hoy en día sería lo mismo o viceversa. El Definitivamente sí. viernes, Después del 7 de octubre, después del 7 de octubre, tuvimos más gente en las sinagogas conectadas por YouTube y desde ese momento hasta ahora hay más gente presente en cada una de las actividades que hacemos. He tenido la oportunidad de hablar en diferentes lugares con judíos que están alejados o que estaban alejados de la comunidad y a partir de ese evento piensan en volver a la comunidad, no a la alajá particularmente, pero sí a ser partícipes de la comunidad, a vivir en un espacio seguro. Decidieron empezar a respaldar a Israel a través de donaciones, por ejemplo. Creo que este tipo de cosas han despertado la identidad judía. Rabino Heidenberg, tenemos una pregunta de Elias de Francia. Se pregunta por qué los campuses en Francia son tan anti-israelíes, mientras que ustedes dijo que en Alemania no es tan así. ¿De dónde cree que proviene esa diferencia? Es una buena pregunta. Creo que las universidades en Alemania son no tanto un lugar de expresión política, con lo cual creo que por eso no se manifiesta tanto. Creo que esa es la mejor explicación que puedo dar. ¿Han habido incidentes antisemitas? Lo siento, ¿no se escucha?
Perdón, no escuché la última parte. Creo que me congelé, pero es evidencia anecdótica. Por ejemplo, mi hija organizó un grupo de estudiantes judíos en la Facultad de Medicina, porque alguno experimentó algún tipo de manifestación antisemita, así que decidieron que se tenían que juntar, pero no hay ningún tipo de manifestación tan grande como lo que existe en los Estados Unidos. Muchas gracias a todos los panelistas por haber estado con nosotros el día de hoy. No es un momento fácil ni en Israel ni fuera de Israel, pero lo que aprendemos de la historia judía es que después de una catástrofe significativa en nuestra historia, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Y yo estoy esperando que haya un nuevo comienzo en el Estado de Israel y hasta entonces voy a mantener mi optimismo de que Israel salga fortalecido después de que termine esta pesadilla. Y lo mismo espero para la vida judía fuera de Israel y para las conexiones que existen entre la diáspora, que apuntemos a un nuevo horizonte y creo que todavía es demasiado pronto, que todavía estamos en el medio de lo que está ocurriendo y todavía estamos esperando recuperar a la gente salva y sana y no sabemos cuáles son los nombres que vamos a escuchar esta noche de rehenes recuperados y eso es lo que esperamos, pero espero que no solamente sobreviviremos, sino que nos espera un futuro más brillante. Elijo mantener mi optimismo y ahora me gustaría invitar a Daniel Stein para que cierre esta reunión. Muchas gracias a todos y particularmente a los panelistas, a Ishar y su optimismo, que no es fácil de sostener en este momento, y tal, el resto de los organizadores, no solo Ishar, sino también a Nili, a Mauricio, que siempre con Ishar están activos en estas situaciones tan terribles en las que necesitamos más que nunca la colaboración de todas las organizaciones Mazortí y tampoco me quiero olvidar de Teila, que siempre está al pie del cañón para ayudar. Mazortí es, por supuesto, como una familia y es fantástico tener esta oportunidad de hablar todos juntos y tener el punto de vista de diferentes países. Y sé que vamos a tener otras reuniones con otros panelistas de diferentes países para recibir más información sobre lo que ocurre en sus respectivos países. Vemos que hay similitudes y diferencias en lo que ocurre en diferentes países, así que estoy muy interesado de seguir enterándome de lo que ocurre. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches.